Estaba el otro día desempleado, jalando neopren, cuando veo en la tele que estaban dando Rápido y Furioso 6, la del En el aire, huevón, y comienzo a reflexionar. Conche tu madre, el Jurel ya no está igual de barato como antes. Ay, que también el weón de Toretto es terrible insano. El weón pasó de estar en la guerra a ser un weón que roba camiones, que se le muere la polola y que después se le revive. Se hace amigo de un chino, el chino muere, pero después revive. Se hace amigo de la Mujer Maravilla, que se muere, pero también revive. Se pitea un inglés, pero revive. Te digo, weón, que en este universo todos los weones aprendieron la del Jesús y todos saben resucitar. Y esto no es lo peor, porque lo más irreal de todo, el protagonista es pelado y no es malo. Si algo que he aprendido de la vida es que no hay pelado bueno. Ni uno, cero, nada. Y en este mundo hay tres. No, hay algo raro. Entonces, reflexioné y llegué a la única explicación lógica del por qué este weón puede hacer esta jugada y no morir en el intento. Y esa sería que este culiao es un enviado de Dios. Como un arcángel, un ángel, no sé, una wea así. Y tiene harto sentido. El culiao no para de hablar de la familia, que el amor, que hay que tener fe y todas las weas. Además, es pelado y es bueno, en teoría. Y la única manera que esa weá sea posible es que sea un ser sobrenatural. Sin embargo, mi mayor prueba de que este weón es el hermano del arcángel Gabriel es que se pasa por el forro cómo funciona la física. Y a través de la saga, el culiao destroza tanto la física como la conocemos, que yo creo que en el mundo de Rápido y Furioso, los físicos, en vez de estar buscando una manera de juntar la teoría cuántica con la de la relatividad o responder el por qué no es factible ir al sol de noche, estarían buscando una explicación lógica a esto. Pero posiblemente morirían de un aneurisma cerebral o algo del estilo. Pero para que se entienda mejor mi punto, voy a hablar de cómo este pelado se vapea las leyes del virgen más bacán que ha existido, el Isaac Newton. Porque yo creo que la única manera de que alguien rompa la realidad es que ese alguien la haya creado o trabaje para el weón que la hizo. Así que cabro, démosle nomás pues. Pero antes de partir, déjenme definir las tres leyes de Newton. Estas tres leyes fueron planteadas por el hombre que le da el nombre a esta, Isaac Newton, en 1687, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y aquí planteó tres leyes fundamentales. La primera, que se podría decir que la planteó primero Galileo Galilei, pero... Bueno, esta dice que si un cuerpo está quieto, nada lo mueve, entonces se va a quedar quieto. Y que algo que se mueve y nadie lo frena o modifica su velocidad, entonces se va a mover de la misma manera. Te digo, hermano, que este weón es un puto genio. La segunda nos dice que la fuerza que le apliques a un objeto va a ser proporcional a la aceleración que va a tener este cuerpo. Está bien. Y la tercera es la de la acción y reacción, que básicamente nos dice que la fuerza que le ejerces a un cuerpo es la misma que ese cuerpo te va a ejercer. Simple y sencillo. Bueno, ahora veamos cómo este pelado se las tulea tan fuerte que le termina quitando la virginidad al mismísimo Newton. Antes de comenzar, quiero aclarar que los cálculos que voy a mostrar lo hice bajo el efecto del neopren. Así que cualquier error o weá rara que vean, háganmelo notar con un comentario. Aclarando eso, quiero que miren esto. Claramente esta weá no es posible, ¿verdad? Bueno, parcialmente no, aunque no es la parte que ustedes piensan, porque esta weá es posible, más o menos. Pero primero establezcamos los parámetros que voy a utilizar. Para beneficio de este pelado, dejaremos que la distancia entre los edificios es de 40 metros, aunque en realidad serían como unos 44, incluso 50 metros. Pero perdonémosle esta y dejémoslo con 40 metros. Al igual que dejemos dos casos, que el salto sea de 2 pisos y el que creo que sería el más realista, y entenderán por qué, que el salto sea de 4 pisos. Ah, y un piso valdría unos 2,5 metros. Luego tendríamos el auto, que sería un Lycan Hypersport, con un peso de 1380 kilos, una aceleración de 9,92 metros al cuadrado y un precio alrededor de una décima parte del fraude de Katy Barriga. Oye, también hay que añadirle el peso del pelado y el del que está enterrado, lo que nos da un peso de unos 1567 kilogramos. Entonces, tendríamos primero que calcular cuánto tiempo se demoraría a caer en 2 pisos o 5 metros, lo que, luego de calcularlo con esta bonita fórmula, nos daría aproximadamente unos 1,01 segundos. Eso sí, esto sería la velocidad vertical, por lo que para la velocidad que es paralela al suelo, tan solo debemos dividir la distancia que necesita recorrer, que sería los 40 metros, por el tiempo que tiene para hacer esto, ya que no hay ninguna fuerza que se le contraponga y por lo tanto tiene velocidad constante. Primera ley, papito. Y la fuerza de roce que genera el aire.
Otra cosa que voy a hacer, no solo ahora, sino más adelante, es que me voy a pasar por el forro la fuerza de roce del aire. Porque en todos los casos las condiciones del aire son ideales. O al menos yo quiero pensar eso para no tener que sufrir más. Por lo que la fuerza de roce del aire es muy cagona para considerarla. Algo que también debería haber hecho Gareca, weón, con el malo culiado de Pulgar. Que tiro la concha madre, weón, ¿cómo no meter ni una? En la velocidad del inicio no utilizo Pitágoras o weas del estilo, porque a pesar de que claramente este es un caso de movimiento parabólico, al tener dos velocidades perpendiculares, una constante y otra acelerada, se puede ver que el auto no tiene un ángulo de salida, sino que se deja caer, por lo que tendría que salir con unos 39,6 metros por segundo, lo que equivale a unos 142,56 kilómetros por hora. Eso sí, lo complicado no es que el auto logre llegar a aquella velocidad, porque de que puede de sobra, y en poco tiempo, sino que cuánto espacio necesita para realizar aquello. Por lo que, utilizando esta fórmula que no necesita de tiempo, nos da que necesita como mínimo unos 79,04 metros. Y viendo el lugar en donde acelera el auto, no creo que sea posible. Por lo que pasemos al segundo caso, que es el más realista, una caída de 4 pisos. Entonces, haciendo los mismos cálculos de la vez anterior, me da que en 1,43 segundos logra llegar al otro lado, con una caída de 4 pisos, si es que va a una velocidad de 27,97 metros por segundo, o el equivalente a 100,7 kilómetros por hora. Y para que el auto logre esa velocidad, necesitaría unos 39,43 metros, lo que lo veo más factible, teniendo en cuenta el tamaño de la sala. Eso sí, en la película se ve que caen con un ángulo de 12 grados, más o menos, pero en la realidad deberían haber caído con un ángulo como de 27 grados. Esto lo calculé por medio de que la tangente de X es igual a la velocidad vertical, partida por la horizontal. Y para calcular la primera, que no conocemos, utilizamos esta fórmula, la cual nos da 14,014 metros por segundo, que luego es partida por 27,97. Y para cachar el ángulo de caída, multiplico la ecuación por arco tangente. O, si eres bacán como yo, tan elevado a menos 1. Lo que me elimina la tangente, porque arco tangente es la función inversa de tangente, lo que me deja con tan elevado a menos 1 de 14,014 partido 27,97, lo cual es igual al ángulo de caída, que sería 27 grados aproximados. Entonces, si es que esto es posible, ¿por qué dices que Toretto es un arquero? Porque el aspecto que está relacionado con el asesinato de la primera ley es que en el segundo salto, asumiendo que la distancia entre la segunda y la tercera torre es la misma que la que estábamos trabajando anteriormente, Mr. Toretto aterriza con una velocidad aproximada de unos 31,28 metros por segundo o 112,6 kilómetros por hora, omitiendo el hecho de que la rigidez del tren de aterrizaje debería ser el doble que la que tiene normalmente este auto para evitar que toque el fondo, puesto que esto provocaría una fuerza fuerte y breve no solamente al tren, sino también a los pasajeros. El auto en esta escena derrapa porque se le sale una rueda y comienza a dar vueltas mientras avanza. El problema aparece en esta escena, en donde el Toretto salta del auto. Acuérdense, por inercia tendrían que ir a la misma velocidad. Incluso se podría decir que el auto debería ir ligeramente más lento que el pelado, porque este Gil, cuando está en el aire, no tiene ninguna superficie que le genere fricción, mientras que el auto sí. Pero en esta escena, incluso cuando está en el aire, el pelado comienza a quedarse atrás. ¿Cómo? ¿Qué lo frena? ¿La fuerza de la familia? Y se pone peor, porque en esta parte el auto va mucho más adelante que el pelado, a pesar que entró en contacto con el sol hace menos de un segundo atrás. Y eso que el coeficiente del roce cinético del auto y el pelado no tendrían que ser tan distintos, porque están en la misma superficie. Diablo, incluso diría que el Gil con cueva se mueve acá. Y eso no es todo, porque cuando el auto sale disparado del edificio, y no digamos por poquito, el pelado queda justo en la orilla. A pesar de que, como he dicho antes, estos dos se movían a la misma velocidad, estaban en la misma superficie, y el roce del pelado debería ser menor, porque están en una superficie relativamente resbaladiza. Tiene un terno puesto y el auto tiene una rueda menos, que debería generar harto roce, mucho más del que genera el pelado. La única explicación posible es: 1. El weón logró frenarse con la fuerza de roce y la fuerza de la fe, o 2. Se pasó por el forro de la ley de inercia, y apenas sale del auto, de alguna manera logra cambiar su velocidad sin ninguna fuerza externa que provoque aquello, porque claramente este weón cuando está en el aire ya va más lento que el auto. En el segundo caso estoy tomando esta escena de la misma película, por si acaso, en donde tenemos a nuestro pelado divino en un Plymouth Roadrunner del 69, creo, digamos que sí, el cual tiene un peso de 1814 kilogramos, más el peso del pasajero, que serían unos 101 kilogramos, y que tiene una aceleración de unos 4,8125 metros por segundo al cuadrado. Mientras tenemos a otro pelado en un Maserati Ghibli, que tiene una aceleración de unos 4,8772 metros por segundo al cuadrado, cuyo peso no es importante, y ya verán por qué. La locación se encuentra cerca de Los Ángeles.
Staples Center. Gracias. Por lo que teniendo en cuenta el largo que tienen en promedio las calles de la cercanía, diría que los separa unos 150 metros. Además, no quise contar los segundos que se demoran en chocar en la película, porque no les conviene para nada a estos giles, por lo que diría que este es el caso más beneficioso para ellos. Por último, tendríamos que después del choque, el auto del Toretto retrocede el equivalente del diámetro de su llanta, que serían unos 35,6 centímetros, y el auto se demora unos 22 frames en detenerse, 5 aquí y unos 34 aquí, pero esto está en cámara lenta, por lo que sería la mitad. Si tenemos en cuenta que las películas normalmente se graban a unos 24 frames por segundo, nos da que el auto se demora unos 0,92 segundos aprox en detenerse completamente. Sabemos que la distancia que recorre este pelado y este otro va a ser igual a la distancia que los separa, o sea, 150 metros. Por otra parte, tenemos que la distancia que recorre Toretto es igual a la aceleración del auto por el tiempo que se demora en chocar al cuadrado, dividido por 2, y lo mismo por el pelado inglés. Sabiendo esto, podemos reemplazar las distancias, ya que son lo mismo que estas ecuaciones, para después sumar estos dos números, puesto que tienen el mismo coeficiente literal con el mismo exponente. Luego este número divide a 150 y al resultado de esto le sacamos la raíz, lo que nos da un tiempo de 5,57 segundos. Ahora podemos cachar la velocidad con la que llega el choque con esta fórmula, dándonos unos 26,8 metros por segundo. Ahora, utilizando nuevamente la fórmula de distancia, podemos saber la desaceleración que sufrió el auto. Oye, huevonao, ¿por qué pusiste la velocidad negativa? ¿A dónde sacaste esa wea? Primero, ponte a estudiar, huevonao. Segundo, huevón a tu vieja. Y tercero, la velocidad diferencial a la rapidez es vectorial, por lo que no solamente tiene magnitud, sino también dirección y sentido, por lo que si tenemos una aceleración y una velocidad con distintos sentidos, una de ellas debe ser negativa. Y yo elegí que la velocidad quede negativa para tener una aceleración positiva, además que el desplazamiento que realiza es contrario a la velocidad inicial, por lo que en el caso que quisieras dejar la velocidad inicial positiva, debes dejar la distancia negativa. Al final del día, estas dos maneras te van a dar la misma aceleración pero con distintos signos. Volviendo al tema importante, al resolver nos da una aceleración de 59. Hola, soy la longaniza humorista y soy el corrector de esta wea de vídeo. Tal vez me recordarán de la vez que aparecí en 31 minutos con Carlitos Lechuga. La razón por la que estoy acá es porque el weón de mi primo me contactó para que corrigiera cualquier wea rara que encontrara. Porque el muy weón se equivoca a cada rato, como la vez que dijo que la mano de Maradona fue en el Mundial de Argentina. Jajajajaja, que ahueonado. Lo que pasa es que el hueta está calculando mal, porque este cálculo nos da a entender que esta aceleración se mantiene después del choque, cuando en realidad el auto rebota saliendo con una velocidad determinada, y es por esa misma razón que el auto se detiene por la fuerza de roce, porque si no, seguiría avanzando. Es por ello que vamos a calcular la velocidad con la que sale el auto después del choque, lo cual se logra utilizando la fórmula que utilizó este ahueonao con datos similares, siendo lo que cambia nuestra incógnita, puesto que ahora quiero saber la velocidad inicial, ya que la desaceleración sería la que genera la fuerza de roce, que se calcula con estos datos, los cuales nos dan una fuerza que es dividida por la masa total, dándonos como resultado una desaceleración igual a 8. Al calcular, nos da que la velocidad inicial es 4,0453 metros por segundo. Sin embargo, esta velocidad inicial sería el resultado de una desaceleración que podemos calcular restando a este número la velocidad que tenía antes de la desaceleración, que en este caso nos da una suma, al tener distintos signos, para luego dividir esto por el tiempo de contacto de los autos, que serían unos 6 frames o 0,25 segundos, dándonos una desaceleración de unos 123.212 metros por segundo al cuadrado. Ahora multiplicamos esta aceleración por la masa para que nos dé la fuerza ejercida, que sería de unos 235.968,598 newtons. Para que se entienda mejor la magnitud del impacto, multiplico este numerardo por la distancia que retrocede, dándonos 79.285,45. Esto sería el trabajo, lo que es igual a la variación de distancia cinética, o en otras palabras, la energía que provocó el cambio del movimiento. Sin embargo, esta no sería toda la energía que recibe el pelao, puesto que parte de esta la absorbe el vehículo al deformarse. De hecho, los autos los diseñan para quedar todos destruidos, porque de esa manera se disminuye el impacto al conductor, porque si hiciéramos los autos lo más resistentes posibles, la energía no se disiparía y tú, te la comerías toda. Así que es mejor un auto feo, que un conductor al peo. Pero volviendo al tema, digamos que el auto absorbe el 35% de la energía y estoy exagerando harto. El Toretto entonces recibiría 51.535,5425 de energía cinética. Y para que se entienda mejor la magnitud de ese número culiao, voy a pasar esta energía a energía potencial, que sería básicamente calcular a qué tanta altura te tendrías que tirar para conseguir la misma cantidad de energía del impacto, siendo este choque equivalente a caer de una altura de 52 metros de altura. Pero viendo al tipo después del choque, el hombre ni se despeina xdxd
XD. Así que esta situación rompe la segunda ley, porque la desaceleración que sufre el auto no es proporcional a la fuerza, ya que Toretto parece que recibió la misma fuerza de como si hubiera caído de 10 centímetros de altura. Ahora quiero aprovechar este momento para pedir su apoyo para convertirme en la nueva mascota de Cecinas PF y sacar al Gueta del set. Pero basta de realismo y volvamos a la saga de los pelados insanos. Oye, si el Toretto es un ángel, ¿cómo subió el otro pelado? No sé. Tal vez este pelado hizo que este weón pudiera romper la física para redimirlo y así pudiera salvar a su hijo en el futuro, para que este se volviera negro y tuviera con el cuanto más. Estas weas de películas se están poniendo muy raras. Señores, el momento que todos han estado esperando. La escena más icónica de todas estas películas, que no solo quiebra la tercera ley, sino la primera, la segunda y otras leyes como la conservación de momentum. Señores, observen esto. Los datos que estaría utilizando serían que el pelado pesa unos 101 kilogramos, Letty unos 55 y el tanque, que es un Chieftain MK10, va a unos 90 kilómetros por hora. Y con esto estaríamos comenzando la ronda de errores. Primero tenemos que este tipo de tanque puede con cueva llegar a los 56 kilómetros por hora. Y esto es una velocidad bien generosa, siendo sincero. Sin embargo, por lo que veo en esta escena, yo diría que el tanque está yendo a mucho más que 56 kilómetros por hora. Así que, señorita Letty sale dictada del tanque con un ángulo de 30 grados en relación con el suelo, y también diría en relación con el puente, si lo vemos desde arriba, por lo que teniendo en cuenta que el espacio que separa los puentes es de unos 6 metros aproximados, tendríamos que tiene que recorrer unos 12 metros para llegar al otro puente. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo que está en el aire antes de chocar con el pelado, que sería de unos 68 frames, los cuales tenemos que dividir por 4 porque están en cámara lenta, y recordando la relación frames por segundo, podemos concluir que estuvo en el aire unos 0,71 segundos antes de chocar con el pelado, obviamente, lo que en la realidad no podría ser posible, puesto que si sacamos la velocidad paralela al suelo, con trigonometría de nuevo, nos da que en esos 0,71 segundos tendría que estar en el otro puente. Utilizando la velocidad máxima real del tanque y haciendo el mismo procedimiento anterior, nos da que la Letty avanzaría a unos 9,59 metros, quedando a 1,205 metros del puente, haciendo posible esta interacción. Por otra parte, viendo la película, se podría decir que el Toretto choca perpendicularmente con la Letty. Por lo tanto, con una vista aérea, teniendo en cuenta que la Letty sale con un ángulo de 30 grados, este ángulo tendría que ser 60, y al restarle 180, este ángulo y este otro nos daría 30, lo que significa que el pelado debería salir con un ángulo de 60 grados en relación al puente, y tendría que recorrer, utilizando trigonometría, unos 1,39 metros en 0,61 segundos, porque claramente este weón sale después de esta tipa, así que descuento una décima de segundo. Al calcular, nos da que debería salir con una velocidad de 2,28 metros por segundo paralelo al suelo, pero esto no es suficiente, porque como dice el vecino, esta weá es en el aire, weón. Entonces también tiene que coincidir con la señora en el aire, que, según esta fórmula, tendría que estar a unos 3,07 metros aprox sobre el nivel del puente. Por lo tanto, Toretto tendría que tener una velocidad vertical que logre recorrer 3,07 metros en 0,61 segundos, que también considera la desaceleración de la gravedad, y al calcular nos da 8 metros por segundo. Ahora con estos datos, utilizando Pitágoras, podemos calcular la velocidad inicial con la que debería salir, que sería de unos 8,34 metros por segundo, que es equivalente a 30,024 kilómetros por hora, velocidad que también debería estar acompañada de un ángulo de elevación de unos 74,13 grados en relación al suelo. Sin embargo, en la película podemos ver que sale con un ángulo de salida mucho menor del necesario y una velocidad mayor a los 30 kilómetros por hora, por lo que este weón se pasa por la raja cómo funciona el movimiento parabólico, o la Letty lograría levitar en el aire con la fuerza de la familia justo en el lugar que se encontraría con el Toretto bala, matando la primera ley. Cuando chocan en el aire, claramente este weón no cambia para nada su trayectoria, a pesar de haber chocado perpendicularmente. También, de alguna manera, este weón choca con la Letty y no cambia para nada su velocidad, ignorando no solamente la conservación del momentum, sino también la tercera ley, porque la fuerza que él ejerció a la doña es la misma que la doña le ejerció a él, y por lo tanto deberían haberse frenado al menos un poquito, y por lo tanto haber caído al vacío también. Incluso si llegaran al otro lado, teniendo en cuenta la altura y la velocidad del pelado, porque claramente Mr. Toretto es un objeto inamovible que es afectado por la fuerza que él quiere, la desaceleración que sufre al punto que llegan a deformar un fucking auto sería tal que no solo moriría él, sino también la doña. Pero viendo la película, el weón ni se despeina, ignorando que la desaceleración que sufre es proporcional a la fuerza que se le ejerce.
eso, gente, compruebo mi teoría. Claramente este hombre no es humano, sino que es un agente de Dios que vino a redimir nuestras almas con autos, una cantidad muy extraña de pelados y... porque la física no importa si tienes a tu familia. Díganle eso a sus profes cuando tengan una prueba o un examen. Bueno, gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y quería darles gracias por el apoyo del último video. No pensé que iba a explotar tan rápido. Le metí como 6 meses de trabajo a esa cuestión. Y da gusto ver cómo salen los frutos. También quería disculparme por los errores que aparecieron ahí. Aún estoy aprendiendo este tema de YouTube y todo eso, así que... y ojalá que no haya aparecido ni una cuestión rara acá. Y en el caso que sí, avísenlo nomás por los comentarios. Ahí vamos a intentar arreglarlo de alguna manera. La demora de este video más que nada fue porque ha sido un año bien lleno de cuestiones. Ha ido poco tiempo para editar y más encima el PC que ocupo para editar es un tarro que, bueno, se defiende un poquito, pero hace que editar sea un dolor en el potito. ¿Qué se viene a futuro? No sé, estoy viendo. Primero tengo unos temas personales que arreglar, como dar fucking pie, pero ahí habrá que ver con eso. Igual estoy interesado en saber cómo les gustó este, por así decirlo, nuevo enfoque, con cosas distintas. Si les gustó, no les gustó, y igual que les gustaría ver más en este canal. Videos más cortos, seguir con este formato de calidad, pero me demoro como 4 años en sacar un nuevo video. Pero bueno, ahí lo estaré leyendo en los comentarios. De pasadita se mandan un like, una suscribidita no estaría mal. Y bueno, eso sería todo. Nos estaríamos viendo en el próximo video.